Este informe será presentado por los expertos que integran el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En segundo lugar, participará Claudia Paz y Paz con los ataques a los normalistas de los días 26 y 27 de 2014. Sobre la existencia de disparos, fue a las 9 de la noche con 53 minutos, mientras los normalistas avanzaban por la calle Galeana, aún antes de llegar al Zócalo. Cuando van por el Zócalo ya eran perseguidos por 4 o 5 patrullas de la policía municipal. Hay que reiterar que en ese momento ya no había ningún acto político en el Zócalo, sí había mucha gente debido a un evento musical. Mientras iban avanzando, ya en la calle Juan N. Álvarez, los disparos ya no eran al aire, se dirigían a los autobuses y, de acuerdo con los documentos del expediente, a través del C4, tanto la Policía Estatal como la Policía Federal como el Ejército tuvieron conocimiento de los hechos. A las 9:40 al final de la calle Juan N. Álvarez, cuando topa con Periférico Norte, se les atraviesa una patrulla de la Policía Municipal. La patrulla número 002, que era conducida por una mujer, les impide el paso. Ella se baja de la patrulla, varios normalistas bajan de los buses y tratan de mover la patrulla. En ese momento los disparos ya se efectúan de forma directa y hieren a Aldo Gutiérrez en la cabeza. A las 9:48 se producen las primeras llamadas pidiendo el auxilio de ambulancias. Tenemos a la patrulla sobre el Periférico Norte y a la comitiva de 3 buses que finalmente es obligada a detenerse. Bajan algunos estudiantes de los autobuses y les empiezan a disparar de manera directa. Ellos se refugian entre los 2 autobuses Costa Line. En estos disparos, otro estudiante, le vamos a llamar J, otro de los muchachos fue también herido en su mano y sufrió la amputación de varios dedos. A las 10:20, otro joven tuvo una crisis asmática y fue evacuado. Aquí ya no solo interviene la Policía Municipal de Iguala, sino se tiene registrado en el expediente que quien traslada al joven que había sufrido el ataque de asma es la patrulla 302 de la Policía Municipal de Cojula. Mientras esto ocurría en la parte de adelante de la comitiva, la parte que colinda con la Periférico Norte, en la parte de atrás de la comitiva se encontraba el último autobús, el autobús Estrella de Oro 1568. Y aquí ocurría otro ataque. Frente a ese ataque, uno de los estudiantes normalistas bajó del bus con un extinguidor en la mano, fue atacado a balazos, fue herido en una mano. Este es el único estudiante de este autobús Estrella de Oro 1568, que no fue desaparecido. También hirieron a otro de los jóvenes en la espalda, que es uno de los estudiantes ahora desaparecidos. En ese momento, Bernardo Flores llama por teléfono a sus compañeros en Chilpancingo y les pide auxilio. Para tratar de protegerse de esta agresión, los estudiantes del autobús Estrella de Oro 1568 se encierran dentro del autobús, pero son obligados a bajar con las manos en alto. Se les obliga, la Policía Municipal les obliga a tirarse en el suelo mientras que les apunta con armas y les suben en 6 o 7 patrullas que se encontraban atrás de la comitiva de los 3 buses. Sus compañeros, que se habían bajado de los 2 primeros buses Costa Line, les observan y son testigos de cómo les bajan del bus, les tumban en el suelo y les suben en las patrullas.
Uno de los testimonios en ese momento indica, le dije, sale, me voy a entregar. Dije, hey jefe, nos vamos a entregar. Dice, vengan pues, pero no anden apuntando. Yo iba saliendo así cuando me agarra del brazo A. Estaba llorando. No, güey, tú no te vas a entregar, no te entregues. La evacuación de la policía y de los normalistas detenidos se hizo al mismo tiempo. Es decir, los policías que se encontraban frente a la comitiva evacuaron el área al mismo tiempo en que las patrullas trasladaban a los estudiantes que en ese momento eran detenidos. Y al frente de la comitiva sobre Periférico Norte, los estudiantes sostuvieron un diálogo con un policía que tenía bigote blanco, amarillento y que se puso a fumar y que les dijo que se fueran al mismo tiempo que le daba órdenes al resto de policías de la policía municipal para que se retiraran del área. Y les dijo también que si no se iban, que la policía iba a volver. Según consta en el expediente ministerial, en ese momento se presentaron al lugar tanto policía federal como policía ministerial. Observaron los hechos y se retiraron del lugar sin atender o proteger a los normalistas. Esto ocurría con una parte de la caravana. Mientras tanto, el otro autobús Estrella de Oro 1531, que se había adelantado a la comitiva, que se había dirigido rumbo a Periférico Sur, también fue interceptado por patrullas municipales. El piloto de este bus, el chofer de este autobús, había recibido la indicación que saliera de Chilpancingo lo antes posible. Sin embargo, al llegar al puente que se encuentra frente al Palacio de Justicia, fue obligado a detener su marcha. Todos los normalistas que se encontraban en este autobús, Estrella de Oro 1531, fueron detenidos y se encuentran hoy desaparecidos. Los policías municipales en su declaración refieren que también en este lugar había policía federal y había policía ministerial. Había testigo privilegiado de los hechos, un agente de inteligencia militar, que narra en su declaración ante la Procuraduría que el bus Estrella de Oro fue interceptado por dos patrullas de la policía municipal que trataban de bajar del autobús a los normalistas. Ellos no querían bajar, se defendieron tirando piedras. Los policías cortaron ramas de los árboles que se encontraban alrededor, rompieron los cristales del autobús y luego tiraron gas lacrimógeno y gas pimienta para obligarles a salir. Este mismo militar señala que los jóvenes gritaban, que les bajaron del autobús esposados y les tiraron al piso. Un testigo refiere que les subieron a las patrullas y los llevaron con dirección a Huitzuco, es decir, no con dirección hacia el centro de Iguala. Mientras que esto estaba ocurriendo en el Palacio de Justicia, volvemos a la calle Juan N. Álvarez. Los estudiantes habían sido subidos en las patrullas y fueron trasladados, según varias versiones, hacia Barandillas. Versiones de la policía de Cocula señalan que fueron trasladados a Barandillas y que ahí les recogieron. También la versión de Francisco Salgado Valladares, frente a la Procuraduría, señala que vio en la comandancia entre 12 y 16 personas. Sin embargo, nosotros entrevistamos al encargado de Barandillas, quien nos refirió que eso no ocurrió así y que nunca llegaron los estudiantes a este lugar. Otros testigos a los que el grupo tuvo acceso corroboran que en este lugar, en Barandillas, habían entre 16 y 17 estudiantes. Los dos choferes de los buses Estrella de Oro fueron detenidos, fueron golpeados
y fueron liberados esa misma noche. Uno de ellos, y esta es una información que nos parece muy importante, fue detenido y fue llevado a una casa en el centro de Iguala. Refiere que es una casa blanca con un portón negro, que salió una persona atlética y que dijo, les preguntaron a él qué hacemos con esta persona y dijo, haga ustedes, ya saben qué tienen que hacer. Y cuando estaban a punto de partir, le dijeron, libérenlo, libérenlo. Según el testimonio de esta persona, quien le trasladó desde el Palacio de Justicia hasta esta casa de seguridad en el centro de Iguala, era policía estatal. Estas circunstancias nos indican a nosotros que el operativo estaba siendo dirigido por un hombre que aún no hemos identificado de forma coordinada, y había una persona que impartía todas las órdenes. Como ustedes observaron en el video, el último autobús en salir es un autobús Ecoter, Estrella Roja, Flecha Roja, y este autobús se detuvo un momento porque el chofer necesitaba recoger ciertos documentos, así que tuvieron que esperar a que llegara una mujer, le diera los documentos, y luego siguió su marcha rumbo a Periférico Sur y llegó a pocos metros donde se encontraba el otro autobús Estrella de Oro. Ahí también fue detenido por la policía y le pidieron al chofer que se bajara, le pidieron a los estudiantes que se bajaran. Los estudiantes fueron encañonados con armas AR-15 a una distancia de 6-8 metros, y quienes le tuvieron refieren, todos estos estudiantes no fueron detenidos desaparecidos, ellos refieren que fueron detenidos tanto por policía municipal como por policía federal. Cuando preguntamos cómo pueden hacer la distinción, nos dice, bueno, es un auto clásico Mustang que al costado dice Policía Federal. Al bajarse, la vestimenta que usaban era vestimenta azul marino. Este grupo de estudiantes se escondió y durante 40 minutos estuvo escondido en el cerro de una zona que es conocida como la Colonia Pajaritos. 40 minutos después volvieron, se encontraron con la policía, volvieron a huir al cerro, volvieron a bajar, y más o menos a las 11:30 de la noche emprendieron camino para encontrarse con sus compañeros que estaban en la Juan N. Álvarez y Periférico Norte. En esta trayectoria de nuevo fueron perseguidos. Aquí refieren que por policía municipal y por policía ministerial. Se cruzaron una calle, entraron a una colonia, finalmente subieron por unas gradas muy empinadas y por su complexión atlética pudieron adelantarse a la policía, que les disparaba por la parte de atrás. Una señora salió gritando, déjenlos, déjenlos, y los refugió en su casa. Ahí pasaron la noche 10 estudiantes, mientras 4 se fueron huyendo hacia el cerro. Esta escena del crimen nunca fue procesada ni por la Procuraduría de Justicia Estatal ni por la Procuraduría General de la República hasta el momento de hoy. Volvemos, como ven, los sucesos ocurren de forma paralela. Volvemos otra vez a Periférico Norte y Juan N. Álvarez. Acá los estudiantes, luego de sufrir los disparos, se habían vuelto a reunir, ya habían llegado algunos maestros, habían llegado otros normalistas en 2 Urban, habían llegado periodistas locales, más o menos a las 11 de la noche, 11:30 de la noche, y comenzaron a dar una improvisada rueda de prensa. A las 12:30, mientras que se desarrollaba la conferencia de prensa, pasó una camioneta blanca con una antena de radio y un carro Icon negro tomando fotos. De ahí bajaron 3 personas vestidos de negro, encapuchados, y aquí dispararon ráfagas directamente en contra de los estudiantes que se encontraban dando la conferencia de prensa. En este ataque
Mataron a Daniel Solís Gallardo y a Julio César Ramírez Nava. Ellos eran normalistas que no habían ido en un primer momento al boteo, sino que habían llegado a auxiliar a sus compañeros posteriormente en las dos urbas. Según un experto médico forense que revisó las autopsias, los disparos a estos dos jóvenes fueron a quemarropa, es decir, a escasos centímetros entre la boca del arma y la superficie corporal. En este ataque también resultó gravemente herido un estudiante, Edgar, y en este momento también es la última vez que se le ve con vida a Julio César Mondragón, el chilango, quien cuando todos los estudiantes, periodistas, maestros salen huyendo, también salió corriendo de esta zona. Edgar, que estaba gravemente herido, que fue trasladado por sus compañeros, por un grupo aproximadamente 25 estudiantes, a la clínica Cristina, que se encuentra a algunos metros del lugar donde ocurrió la balacera. Entraron a la clínica, insistieron que necesitaban ver a un médico. Al lugar llegó una patrulla militar. De acuerdo con los testimonios de los estudiantes, los militares que llegaron les hicieron formarse, alzar sus playeras y poner sus pertenencias encima de una mesa. Les dijeron que sí, que como eran buenos para hacer destrozos, que nos aguantáramos y que tuviéramos pantaloncitos para aguantar lo que viniera. Por su parte, la declaración de los militares dice que esto no fue así, que según el capitán habló con los jóvenes que estaban para darles seguridad, no les pidió los nombres ni hizo ninguna revisión. Mientras tanto, Edgar, que estaba gravemente herido, no había sido atendido, ya no podía hablar, así que escribió un mensaje en su celular que decía: sáquenme de aquí, ya no aguanto más, porque la sangre lo estaba ahogando. El médico llegó, pero no lo atendió. La versión de los militares que llegaron al lugar dice que tenía una herida superficial, pero el diagnóstico en el hospital señala que tuvo trauma facial con fractura del maxilar superior y pérdida de tejidos blandos. Ángela ya había mencionado cómo funcionaba el C4 esa noche, pero tuvo un comportamiento que para nosotros es particular y que compartimos con ustedes. Mientras que en los primeros momentos hubo múltiples llamadas al C4, luego hubo prácticamente silencio entre las 12 y las 11:30 de la noche. Ahí solo se registró una llamada. Y entre las horas que se da el segundo ataque con la rueda de prensa, entre las 11:30 y las 12:30 de la noche, también hubo silencio en el C4, pero sí se reportaba lo que ocurría mientras tanto con el suceso del crucero Santa Teresa, con los disparos al equipo de fútbol de los Avispones. Hay un reporte que se encuentra en el expediente, que es un reporte suscrito por el Coordinador de Protección Civil del Estado de la Zona Norte, dirigido al Subsecretario de Protección Civil del municipio de Iguala. Da cuenta de la actividad, que en este informe se da cuenta de la actividad de protección civil a través del C4, señala que esa noche Sedena manejó información de forma restringida. No sabemos como grupo si esta es una de las razones que explicaría por qué hay comunicación, silencio, comunicación, silencio. Esa noche hubo otro ataque a las 11:30. Un autobús de la empresa Castor Tours salió del estado de Iguala con el equipo de fútbol que tiene como nombre los Avispones de Chilpancingo. Ellos salieron también rumbo a Periférico Sur, pasaron por Palacio de Justicia, un retén de la policía, a la altura del crucero Santa Teresa. Tienen policía de ambos lados, les encañonan, les disparan.
Allí muere un estudiante, miembro del equipo de fútbol, David José García Evangelista. El conductor Víctor Manuel Hugo Ortiz fue gravemente herido y murió luego al llegar al hospital, y hubo varios heridos graves. Tres otros vehículos que pasaban por el lugar también sufrieron disparos. En un taxi murió Blanca Montiel, otro taxi que pasaba por el lugar, el piloto del taxi, fue herido en sus dos piernas, y un tercer taxi le dispararon y fueron heridos dos de sus ocupantes. Ya en la madrugada de la noche del 27 de septiembre, en un camino conocido como el Camino del Andariego, apareció el cuerpo sin vida de Julio César Mondragón. Como les había indicado, él fue visto la última vez con vida en una de las calles cercanas al episodio donde fue la conferencia de prensa, y un momento antes de que se le viera por última vez, había pasado una camioneta con hombres encapuchados. A las 6 horas se recibió una llamada en el C4 que en este lugar se encontraba su cuerpo sin vida. Las primeras autoridades que llegaron fueron miembros del 27 Batallón. A las 9:55 se realizó la inspección popular, y de acuerdo, y con eso termino la parte de los hechos, de acuerdo con el informe forense, Julio César sufrió fracturas craneales y golpes en todo el cuerpo, muestra lesiones producto de la tortura, muestra lesiones que fueron las que le ocasionaron la muerte en el cráneo, y muestra también heridas post-mortem en el rostro.